A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. Un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Nos lleva al pie. Bienvenidos a esta transmisión gloriosa que es fortaleza para nuestra vida y aliento para nuestra alma. Aquí estamos nuevamente y le damos la bienvenida a usted que se conecta con nosotros. Aquí estamos nuevamente en Principios para Vivir, donde tratamos temas bíblicos que nos ayudarán a tener un encuentro personal con Cristo y como resultado de ello podremos vivir en sabiduría en nuestra vida y al final salvación y vida eterna. Eso es el resultado de poder aprender y creer la palabra del Señor. Bienvenidos a todos. Hoy estaremos tratando un tema muy importante, muy lleno de enseñanza de la palabra de Dios, principios gloriosos que Dios nos deja en su palabra para poder ser edificados y aprender cómo conducirnos delante de nuestro Dios. Estaremos leyendo una porción bíblica donde nos narran historias gloriosas de testimonios de poder, testimonios del poder glorioso de nuestro amado Salvador. Así es de que no se vaya, quédese con nosotros y juntos vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy estaremos tratando este tema, el encuentro con Jesús. Y para esto estaremos leyendo Marcos capítulo 5, verso 1 en adelante, donde nos narra un testimonio de un hombre que tuvo un encuentro personal con Cristo. Su vida fue salvada, su vida fue transformada, liberada por el poder de Jesucristo. Entendamos, pues, lo que sucede cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo. Hay una diferencia entre el antes y después. Y el propósito de Cristo para nuestras vidas es que tengamos muy marcado en nosotros el antes y el después de cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Un antes y un después en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Esta historia empieza con un relato triste, pero al final lleno de gozo y de triunfo por lo que Jesús hace en esta vida. Este hombre, estando en una necesidad terrible, tuvo un encuentro personal con Cristo. Esta es la situación degradante de este hombre que nos relata esta historia. Él estaba esclavo del enemigo. Voy a leer la porción de la palabra de Dios y entonces entenderemos con más luz. Versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros,
hiriéndose con piedras. ¡Qué tremendo! Voy a ir leyendo versículo a versículo para entender esta historia. El propósito del enemigo con este hombre era destruirlo, acabarlo por completo. Su alma estaba atormentada y estaba encarcelada, separado de su familia y de todo el mundo alrededor. Hacía cosas desagradables que profanaban la imagen de Cristo en su persona o la imagen de Dios en su persona. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero él vivía en las cuevas de los sepulcros. Leyendo un poquito más, se dice que estos sepulcros, pues, en ese tiempo, antiguamente, eran cuevas. No eran como los sepulcros de hoy en día. Eran cuevas donde se ponían los cadáveres de las personas y él aprovechaba para ir a vivir allí. Me imagino que refugiarse de la lluvia, del sol, por su instinto de protección que tenía. Y eso era muy mal visto para las personas de ese tiempo. No era honorable, no era agradable. Pero su encuentro con Jesús fue la solución para aliviar ese dolor y acabar con esa esclavitud del enemigo. El divino encuentro maravilloso con Jesús le da un resultado de libertad gloriosa. Pero cuando va a haber un encuentro personal con Cristo de una alma, de una persona con Cristo, va a haber una resistencia del enemigo ante la presencia del Señor. Y estos demonios en este hombre se oponían a que él fuera libertado. Pero cuando el poder de Dios llega, hay una transformación en la vida de la persona. Hay una liberación, hay una respiración de salvación, de libertad y del poder de Dios y de la presencia de Cristo en esa vida. Los demonios resistían y resistían, pero ellos sabían quién era. Sabían con quién estaban frente a frente. Sabían que estaban ante la presencia de la máxima autoridad. Ellos tuvieron que reconocer al Hijo del Dios Altísimo. Sus discípulos, los discípulos de Jesús anteriormente, si nosotros leemos el capítulo 4, nos habla que los discípulos de Jesús y Jesús iban en una barca y cruzaron el lago, cruzaron el mar y fueron a enfrentarse a una tormenta terrible que desbarataba la barca. Jesús reprendió la tormenta y todo se aquietó. Los discípulos preguntaron, ¿quién es este hombre que a su voz se sujetan las tormentas y la naturaleza que viene a destruir con tanta fuerza? No hubo respuesta en ese momento. La respuesta se reveló en ese momento cuando había resistencia del enemigo. Ellos fueron testigos cómo el enemigo nuevamente lanza un objetivo de resistencia, de no dejar libre a esta vida. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 6, cuando este hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo?
Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Si vemos aquí, no era simplemente el hombre hablando, era el enemigo. Eran las fuerzas del enemigo que reconocieron la autoridad máxima del Hijo de Dios. Entonces, los discípulos son testigos de que hay una autoridad gloriosa en Cristo Jesús, porque Él es el Hijo del Dios Altísimo. Lo que este hombre hacía o lo que los demonios hacían inclinándose ante Jesús no era en esta ocasión una inclinación de adoración a Jesús. Era un sometimiento a su autoridad suprema. Tenían que doblar sus rodillas ante la autoridad suprema del Hijo de Dios, porque reconocían su autoridad y su poder. Yo pienso en esto. La autoridad del nombre de Cristo que ahora nos da a nosotros como hijos de Dios es gloriosa y debemos apropiarnos de ella. Como hijos de Dios, reconocer que Dios nos da el poder del nombre de Cristo para usarlo en esta vida, en nuestra vida cotidiana, en vivir la vida cristiana y oponernos a toda operación del enemigo. Porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, es nombre de autoridad. Hay una autoridad gloriosa que el Hijo de Dios recibe cuando recibe a Jesús en su corazón. La palabra de Dios dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios que somos, ahora el nombre y el poder de Cristo nos pertenece. La palabra del Señor dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad. Jesús lo dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La palabra dice que los demonios tiemblan ante la presencia y la autoridad del nombre de Cristo, porque ellos saben lo que les espera. Les espera total condenación y destino al lago eterno de fuego. Santiago 2:19 dice, los demonios creen en Jesús y tiemblan. Pero cuando Jesús entra en acción en este momento, que en esta narración que estamos leyendo, en esta historia poderosa, es que Jesús da la orden y ellos se someten. Ellos se someten. Cuando nosotros usamos con fe el nombre de Cristo, las fuerzas del enemigo se van a tener que someter, pero tenemos que hacerlo con la convicción y seguridad de que Dios nos da autoridad. La autoridad no está en nosotros, la autoridad está en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo lo he vivido. Recuerdo una vez allá en un pueblo en México, cuando estábamos orando por las personas, recuerdo que una muchacha cayó al piso cuando estamos orando por ella y precisamente se manifestó la fuerza de un demonio. Y esa muchacha se llevó las manos a su cuello y esas manos se prensaban sobre su cuello porque la querían ahorcar, la querían asfixiar. Cuando yo trataba orando por ella y trataba de quitarle las manos de encima, eran como garras que se aferraban a cortarle la garganta. Yo no podía destrabar las manos de esa muchacha. Además que salía la voz de ella que decía, la voy a matar.
y usando el nombre poderoso de Cristo Jesús, orando por ella y ordenándole al demonio que saliera de ella. Fue cuando ella se vino a ser muy como soltar el cuerpo. Se soltó las manos y quedó libre, quedó como si estuviera allí sin fuerzas. Luego ella se levantó, después platiqué con ella, pero lo que estoy diciendo es que bajo el nombre de Cristo Jesús se liberan las personas. Hay poder y liberación en el nombre de Cristo Jesús. Y si nosotros estamos sometidos a nuestro Dios y a su palabra, la autoridad del nombre de Jesús nos respalda. Lo veremos. Debes de vivirlo, debemos de vivirlo. Sigue leyendo la palabra de Dios y diciendo aquí en el verso 7. Hablando de estos demonios, ellos decían, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Ninguna potestad ni legión podrá amedrentar o asustar a Cristo. Todas las potestades habidas y por haber del enemigo tienen su sometimiento al nombre de Cristo. Todos se someten a Cristo Jesús. Todos, no importa el rango, no importa el número, no importa quiénes sean. Todos se deben de someter a Cristo. Cristo preguntó, ¿cómo te llamas? No porque no supiera quién era, sino para que la gente supiera que Él tiene el poder sobre legiones y legiones de demonios. Entonces, cuando este hombre dice, me llamo legión, o más bien los demonios, me llamo legión porque somos muchos. Bueno, se dice que era en ese entonces como 600 soldados, en el rango romano, entre una legión de soldados. Se estimaba que eran muchos soldados, 6,000, de 5,000 a 6,000 soldados, una legión. Por eso estaba tan destructivo ese hombre, por eso actuaba destruyendo todo y con tanta fuerza. La palabra del Señor dice en Colosenses 2:15, y que Jesús, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Jesús tuvo el triunfo y la victoria sobre todo principado y potestades. El verso 10 dice que ellos le rogaban mucho. O sea que no solamente decían, no nos eches fuera, sino que le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. Dice, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¡Qué autoridad más sublime y maravillosa! Aún para que entraran a los cerdos. Jesús tiene la autoridad. Ellos no querían y ellos no podían irse a donde les diera la gana. Ellos tenían que pedir permiso, sí o no. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Pobres cerdos, ¿verdad? Si eran más demonios que cerdos, pues imagínense, se volvieron más locos que el mismo hombre que estaba endemoniado. Eso es lo que los demonios querían hacer con este hombre, matarlo, degradar su imagen. Él fue hecho a la imagen de Dios, a la imagen
de su creador, pero él se sentía un animal salvaje e incontrolable. Nadie, ningún hombre, ninguna autoridad, nadie podría controlarlo. Pero Jesús llegó. Sí, el propósito del enemigo era este. Como dice Juan 10:10, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito que tiene, y el propósito no solamente con ese hombre, sino con todo el mundo. Pero Jesús llegó a tiempo. Jesús llega a tiempo. Jesús llegó a dar vida y salvación a este hombre. Hay mucha gente que pierde su identidad porque no ve lo que Dios ha hecho y cómo Dios lo ha hecho. Hoy en día el ser humano se ha rebelado tanto contra Dios que ya no quiere tener la imagen de su creador. Y esa es una rebeldía total en el corazón. No quiere tener la imagen de Dios en su vida. Esto es por el engaño del enemigo. Y sabes, hay una moda de identidad en gran parte de los jóvenes, de lo que se está viendo en las redes sociales y en mucha gente. Bueno, mucha gente tiene la identidad, su identidad son las cosas, las riquezas muchas veces, la moda muchas veces, pero pues eso no se ve tan como digamos, ay, pues qué raro, ¿no? Qué fuera de lo normal. Pero así comienza la gente y después se van a pique hasta el suelo. Hay una moda de unas personas, especialmente los jóvenes, que se están identificando espiritual o psicológicamente con animales hoy en día, como los perros y otros seres que no son humanos. Eso sí, o sea, podemos ver qué está pasando. Se conocen como Therians. Este fenómeno se ha vuelto muy popular en las redes sociales, donde comparten videos interactuando con su entorno, mayormente en la Ciudad de México y en otros países, usando máscaras o imitando comportamientos de animales. La Biblia no menciona el fenómeno moderno de los Therians o estos animales. Sin embargo, el término derivado del griego therion quiere decir bestia o animal salvaje, palabra usada en pasajes como Apocalipsis 13, donde habla de la bestia que subió del mar, para referirse a la fuerza simbólico de los poderes opuestos a Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Estas personas que se identifican con animales, pero de allí Jesús quiere levantar, restaurar y dar identidad a las personas que han perdido su identidad como hijos de Dios. Dios quiere dar identidad a las personas como hijos creados por Él, a semejanza de Él, con propósito, con destino celestial, con un rumbo glorioso a la mansión del Padre Celestial en el cielo. Vea la riqueza gloriosa de la palabra, lo que los hijos de Dios obtenemos cuando nos entregamos a Cristo y cuando Dios salva esas almas y las levanta del piso, las saca de esa falsa identidad. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la identidad gloriosa. Leamos más sobre este encuentro con Jesús. Verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Te das una idea y te imaginas el cambio de este hombre? Vestido, porque antes estaba desnudo, exponiendo en vergüenza su persona, pero estaba vestido ahora. Cuando venimos a Cristo, Él nos reviste de luz gloriosa y nos reviste de una identidad preciosa de Dios. Estaba vestido en su juicio cabal. Entonces, cuando ellos vieron eso, fueron impactados y tuvieron miedo. El antes y después de este hombre es causa de asombro. Mucha gente no quiere a Jesús cerca porque le cambia su vida. Mucha gente no quiere a Jesús cerca porque le cambia su vida. Estas personas, los dueños de los cerdos, estaban diciendo, vete, no te queremos cerca. Es que si Jesús quedaba cerca, era el riesgo o la oportunidad de que sus vidas iban a cambiar, pero ellos no querían. Yo recuerdo un muchacho que allá también, por allá en otro lugar donde yo andaba predicando, que un día ese muchacho andaba mal. Entonces yo le dije, ¿quieres que ore por ti? Le dije a la familia que si querían que orara por él. Y este muchacho me dijo, bueno, ora por mí, pero no empieces a reprender demonios. Pero no empieces a reprender. O sea, yo no iba a decir, demonios, yo no iba a hacer eso. Pero él estaba pensando, si empieza a orar, quizás voy a ser completamente libre y yo no sé qué va a pasar aquí. Hay personas que rechazan eso y saben que el encuentro con Cristo va a producir cambios en su vida. El versículo 16 dice, y les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No querían cerca a Jesús porque tenían más amor por sus ganancias por los cerdos que amor por un hombre necesitado de la salvación de Cristo. Nosotros, amados hermanos, Iglesia de Cristo, tenemos que sacrificar algo por amor a las almas. Tenemos que sacrificar algo, quizás alguna pertenencia, quizás un sacrificio, algo tenemos que dar y no lamentarnos si se pierde. Pero cuando veamos un alma salvada, vamos a tener gozo, igual que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero el que experimenta su libertad y su encuentro con Cristo, que ha tenido esa experiencia, siempre quiere estar con Jesús cerca. Dice la palabra, el verso 18, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Jesús no lo llevó con él porque le dio una misión. Yo me preguntaba cuando estaba leyendo esta historia bíblica, ¿por qué Jesús no dejó que este hombre fuera con él si así le pasó a María Magdalena? Jesús la libertó de 7 demonios y la llamó a servirle a él y siempre andaba con sus discípulos y con Jesús dando testimonio de lo que había pasado en su vida. Pero aquí Jesús no quiso llevar a este hombre. Hay un motivo bien grande. Es un motivo muy lindo y es que Jesús le encargó una misión, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a la casa, a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Jesús
se fue de ese lugar, pero Jesús dejó un testimonio poderoso en este hombre. Jesús dejó su testimonio. Jesús dejó su poder en este hombre. Jesús dejó su libertad en este hombre. Jesús dejó su transformación, su salvación, su testimonio, su luz en este hombre libertado en ese lugar. Jesús le dio una misión de predicar y decir su testimonio a todo ese lugar, a todo ese pueblo, a toda esa aldea. Qué lindo, qué poderoso. Así es de que esta historia nos habla, para concluir, que para el Señor no hay nada imposible, que el Señor tiene misericordia de las vidas que están atadas por el enemigo y por el pecado, de que hay un encuentro poderoso de Cristo con cada persona que necesita libertad, que experimentamos nosotros libertad y vida y liberación cuando venimos a Cristo Jesús. Esta historia nos habla de que cuando el encuentro de Jesús se lleva a cabo, hay una transformación del antes al después. Es imposible que una persona tenga un encuentro personal con Cristo y que no se vean los cambios y el testimonio en esa persona. El amor, la compasión, el poder decir el amor a Dios, el tener amor a Dios también lo hizo tener amor a los demás. Antes quería destruir, pero ahora quería venir, traer el mensaje de vida y restauración a otras personas. Concluimos diciendo pues que en este mundo hay necesidad de vidas libertadas por el poder de Cristo y que a cada uno Dios nos ha dado esa misión, a cada uno de los que hemos experimentado su libertad y su salvación. Y decirle a los amigos, a las personas que no han experimentado ese encuentro con Jesús, que es un momento especial, que Jesús los llama y que sea que no tengan la misma situación de este hombre cautivo bajo los poderes del enemigo, pero sí necesitan salvación y transformación de una vida, de un problema, de una enfermedad, de una depresión, de lo que sea. El encuentro con Jesús trae libertad, vida eterna. En el nombre de Jesús, este mensaje nos habla a nuestro corazón. Amado hermano, si tienes un testimonio en tu corazón, dilo, escríbelo aquí. Soy libre por el poder de Cristo. Escribe en tus comentarios, o yo necesito la libertad de Cristo, o yo necesito el poder de Dios en acción en mi vida. Escríbelo allí. Di, soy libre por el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Dejamos este mensaje en el corazón para vivirlo, reflexionarlo y obedecerlo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios les bendiga a todos y que estos principios para vivir les ayuden a seguir adelante confiando en el Señor y en el poder de Cristo Jesús. Padre Celestial, si hay una vida que necesita de tu poder, de tu libertad, yo te pido que hagas, Señor, una liberación total, que tenga un encuentro contigo, que haya salvación, liberación, restauración, sanidad, oh Padre, y lo pongas en un lugar de libertad y de vida eterna. En el nombre de Jesús, tu poder se haga manifiesto y cambies, Señor, la vida de esta persona de un antes a un después. Y ayúdanos como hijos de Dios a poder llevar el testimonio de la libertad y de la salvación que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa de Principios para Vivir. Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros al 561-541-8002? Hasta la próxima.